que esta reforma la impulsó López Obrador. Se caracterizó por la deslegitimación constante del Poder Judicial, los ataques a los medios independientes, la concentración de poder y un debilitamiento cada vez mayor de la democracia mexicana. Sobre todo ha sido complicado verla tan conmovida, señora portavoz del PP, por ese deterioro de la independencia, cuando aquí en España ustedes se vanagloriaban de controlar salas del Tribunal Supremo por detrás. Estaríamos hablando de un mal chiste si no fuera porque esta proposición supone una nueva injerencia de la derecha española en la democracia mexicana. Es increíble, pero las derechas españolas, amigas de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, pues insisten en hacer el ridículo en México, esta vez a propósito de la elección de miembros del Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, porque no toleran que un país como México haya decidido democráticamente separar al Poder Judicial del poder económico para que puedan parar al conjunto del pueblo y no a la minoría más rica o privilegiada. ¿Por qué la elección popular de jueces en Estados Unidos no es un riesgo para la democracia y sí lo es en México? Mientras se jactan de controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás o dicen que el Tribunal Constitucional es un cáncer de la democracia cuando no responde a sus intereses. Pone como modelo de democracia México, no sé, en fin, yo no sé dónde ha estudiado usted, pero es que me parece que los libros que maneja los debe escribir usted mismo cuando sueña. Miren, nosotros cuando ocurren estas porquerías pedimos perdón. Le escuchamos, nos horrorizamos ante las cosas que dice, pero le escuchamos. Y se llama también envidia, ya que mientras México tiene una presidenta que le habla con dignidad a Trump, haciendo valer la soberanía de su pueblo, ustedes no son más que los cachorros obedientes del presidente estadounidense y de sus amigos millonarios. PNL sobre el deterioro de la independencia judicial en México tras la reciente reforma del Poder Judicial. La presenta el Grupo Popular. Para su defensa, por un tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Hoyos. Sí, gracias, presidente. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular llevamos mucho tiempo profundamente preocupados por el rumbo que está tomando una parte esencial de nuestra querida comunidad iberoamericana, ya que desde mi partido creemos que la base de cualquier formación política democrática es el compromiso con la defensa de la libertad y el Estado de Derecho. Son demasiados los países que requieren que los miremos con lupa. Algunos de ellos son Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Colombia. Y aquí quiero aprovechar para enviar un fuerte abrazo a toda la familia y allegados de Miguel Uribe. Pero hoy, en esta iniciativa, hablamos concretamente de México, un país con el que compartimos mucho más que una historia común. Lo que está ocurriendo en nuestro país hermano con la reciente reforma judicial aprobada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum no puede ni debe pasar desapercibido. Esta reforma que propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema supone un ataque directo a la independencia judicial. Y lo digo con claridad. Cuando los jueces están sometidos al vaivén electoral y al poder político de turno, dejan de ser garantes de la ley para convertirse en instrumentos del Ejecutivo. Eso no es democratizar la justicia, eso es polarizarla y politizarla. Y es que, ¿acaso la justicia debe depender de encuestas, de campañas electorales, de lealtades? Pues no. La justicia debe ser imparcial, no ideológica. Es importante, señorías, recordar que esta reforma la impulsó López Obrador, cuyo mandato se caracterizó por la deslegitimación constante del Poder Judicial, los ataques a los medios independientes, la concentración de poder y un debilitamiento cada vez mayor de la democracia mexicana. Se tramitó en un contexto marcado por ataques sistemáticos a jueces y magistrados cuyas resoluciones contrariaban los intereses del Gobierno. Bajo el disfraz de acercar la justicia al pueblo, esta reforma liquida de facto la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia que aspire a serlo con seriedad. La elección de jueces por voto popular no fortalece al pueblo, lo debilita, porque cuando los jueces dejan de ser independientes, dejan de proteger a los ciudadanos y empiezan a proteger al poder. Y cuando el poder no tiene límites, el pueblo deja de ser libre. Esta reforma no acerca la justicia al pueblo, la somete al capricho del poder. México, al igual que el resto de países, no necesita menos independencia judicial, necesita más.
No necesita menos democracia liberal, necesita más. Y no necesita más populismo, necesita más libertad. La izquierda está perfeccionando el arte de vaciar la democracia desde dentro. Utilizan las instituciones, los discursos de inclusión y justicia social para concentrar poder, silenciar disidencias y debilitar la libertad. Cada paso que dan va en una dirección clara: control total del Estado, incluida la justicia. Y no hace falta, señorías, cruzar el Atlántico para comprobar esto. Tenemos el ejemplo muy cerca. El actual Gobierno de España ha comenzado a recorrer ese mismo camino en nuestro país. Estamos viendo cómo, en nombre de una mayoría parlamentaria coyuntural, intenta cambiar las reglas institucionales, presionar a los jueces y colonizar los órganos de control. Y es que, por lo visto, el señor Sánchez comparte la máxima de López Obrador: si los jueces estorban, se les desacredita; si no se doblegan, se les reemplaza o se les amenaza. Sí, ustedes, con muchas de las iniciativas que están votando en este Parlamento, también están utilizando al pueblo como excusa para concentrar poder, silenciar al disidente y convertir las instituciones en extensiones de su ideología radical. Para ustedes, las instituciones están politizadas solo cuando no sirven a sus intereses. Esta lógica, que justifica la captura institucional con fines partidistas, es exactamente la que está vaciando de contenido a muchas democracias en América Latina. En lugar de respetar los contrapesos del sistema, se busca anularlos. En lugar de aceptar la crítica judicial o mediática, se les califica como de reaccionaria, fascista o antidemocrática. Los discursos que sirven para polarizar son una estrategia común en gobiernos de izquierda, que sustituyen el debate por el enfrentamiento moral y convierten la disidencia en traición. Y, señorías, la historia reciente de América Latina debería servirnos como advertencia. No hay inmunidad democrática por proclamarse de izquierdas. El daño institucional es el mismo, aunque venga envuelto en discursos progresistas. Verán, la defensa de la democracia no conoce fronteras ideológicas ni geográficas. Si de verdad creemos en la hermandad iberoamericana, entonces debemos alzar la voz contra estas amenazas que ponen en riesgo los derechos y libertades de millones de ciudadanos. Diversas voces nacionales e internacionales, ya termino, presidente, han alertado sobre el grave impacto de esta reforma sobre la independencia judicial. El nuevo modelo electoral en México, el nuevo modelo judicial en México pone en serio riesgo la imparcialidad del Poder Judicial, al politizar tanto los procesos de nominación como el ejercicio de los jueces, quienes podrían verse presionados por quienes les propusieron o temer represalias del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Señorías, espero que voten esta proposición no de ley, que sin duda lo que pretende es defender la democracia, la libertad y la justicia. Muchas gracias. No hay enmiendas. Fijación de posición por los grupos. En primer lugar, tengo al señor Sánchez Cerna, por parte del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza usted, un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. El Partido Popular, que quería controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás y que secuestró durante 5 años la renovación del Poder Judicial, presenta una proposición para decirle al Gobierno y al pueblo de México lo que tienen que hacer con su Poder Judicial. Estaríamos hablando de un mal chiste si no fuera porque esta proposición supone una nueva injerencia de la derecha española en la democracia mexicana. Una derecha española que ahora pone el grito en el cielo ante la posibilidad de que el pueblo mexicano pueda votar democráticamente su Poder Judicial, pero que callaba cuando ese Poder Judicial defendía unos intereses claramente de clase y ajenos a la soberanía del pueblo, cuando liberaba narcotraficantes y políticos delincuentes e impedía que los magnates deudores pagaran todo lo que debían al pueblo mexicano. La reforma del Poder Judicial mexicano es la expresión del malestar social generalizado por la opacidad y la corrupción del sistema en México. Una de sus más grotescas expresiones radica en la impunidad del más del 90% de numerosos crímenes en el país. Si bien una parte importante de esa responsabilidad recaía en las fiscalías, que son autónomas, el descontento se concentró sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La jornada de este 1 de junio cerró un ciclo que comenzó efectivamente en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando los ministros de la Suprema Corte comenzaron a obstaculizar el mandato popular emanado en las elecciones de 2018 y dejaron de hacer su función de Poder Judicial para convertirse en una oposición política. Algo también me quiere sonar. Pero el Partido Popular ya sabe todo esto. Esta proposición no busca defender la independencia del Poder Judicial, sino la independencia y la autonomía de una justicia elitista, clasista y opaca respecto a los intereses del pueblo. Y, sobre todo, busca que ese ejemplo que ha dado el pueblo mexicano pues, no se extienda a otros países de América Latina o incluso Europa y, con ello, pues, se pueda terminar incluso la ascendencia y los privilegios que la derecha todavía ostenta sobre el Poder Judicial. Señorías del Partido Popular, ¿por qué la elección popular de jueces en Estados Unidos no es un riesgo para la democracia y sí lo es en México? Parece que lo que es una virtud en Estados Unidos se convierte en un vicio cuando se trata de países de América Latina. Pero hay una cuestión más de fondo. Si el pueblo es capaz de elegir presidentes, diputados y gobernadores, ¿por qué no está capacitado para elegir representantes del Poder Judicial? Aquí lo hace el Parlamento. O sea, los diputados sí y el pueblo no. Miren, señorías de la derecha, lo suyo se llama miedo a la democracia. Lo han analizado muchos filósofos políticos. Porque en el fondo creen que la justicia tiene que estar en manos de notables y que se tiene que alejar y esconder del escrutinio popular. Y aquí, en este Congreso, lejos de querer dar lecciones al digno pueblo mexicano, deberían ser ustedes más respetuosos y preocuparse por nuestra propia justicia. En un país donde puedes acabar en la cárcel por participar en una manifestación antifascista o en un piquete judicial, donde los empresarios condenados se libran de la cárcel, bueno, pues quizá no deberíamos mirar tanto fuera y comenzar también por preocuparnos por nuestra justicia y comenzar por democratizar a nuestro propio Poder Judicial. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Serna. Pasa ahora la palabra al Grupo Plurinacional Sumar. Señor Pisarello, tiene usted 3 minutos. Gracias, presidente. Es increíble, pero las derechas españolas, amigas de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, pues insisten en hacer el ridículo en México, esta vez a propósito de la elección de miembros del Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, porque no toleran que un país como México haya decidido democráticamente separar al Poder Judicial del poder económico para que puedan parar al conjunto del pueblo y no a la minoría más rica o privilegiada. ¿Por qué? Bueno, porque como dice la presidenta Sheinbaum, en su racismo y en su clasismo no soportan que, a pesar del boicot de la derecha, 13 millones de personas, muchas de ellas de condición humilde, hayan salido a participar con orgullo en una elección inédita que, en lugar de aceptar que les impongan a cualquier candidato, como se hacía con el PAN o con el PRI, puedan ellas mismas decidirlo. ¿Por qué? Porque los mismos que en el siglo XIX no toleraban que un indígena zapoteco como Benito Juárez fuera presidente de la República, tampoco ahora soportan que, gracias a la decisión del pueblo, por primera vez un indígena mixteco, jurista competente, pueda ser presidente de la Suprema Corte. ¿Qué modelo judicial preferirían las derechas españolas, amigas de personajes probadamente corruptos y vinculados al narcotráfico como Zedillo o Calderón? Pues aquí tenemos el caso de Vox, que no se cansa de elogiar los tiempos de Franco, en el que el Poder Judicial lo controlaba directamente el dictador y lo utilizaba para la persecución de opositores y para proteger sus propios negocios. Aquí tenemos al Partido Popular, de Aznar, de Ayuso, que no se cansaron de criticar la política judicial del presidente López Obrador o de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras se jactan de controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás o dicen que el Tribunal Constitucional es un cáncer de la democracia cuando no responde a sus intereses. ¿Qué autoridad efectivamente tiene esta gente para cuestionar un método de elección directa de los jueces que sin duda puede mejorarse, pero que existe en Estados Unidos, que existe en Suiza, sin que nunca se haya dicho nada al respecto? Y yo les voy a decir, no tienen ninguna autoridad, porque a ustedes, señores de la derecha, no les preocupa en lo más mínimo la independencia del Poder Judicial, ya que no han dudado en pisotearla cada vez que han podido. Lo suyo tiene otro nombre, se llama colonialismo, se llama clasismo y se llama racismo. Y se llama también envidia, ya que mientras México tiene una presidenta que le habla con dignidad a Trump, haciendo valer la soberanía de su pueblo, ustedes no son más que los cachorros obedientes del presidente estadounidense y de sus amigos millonarios. Por eso repito lo que ya he dicho en más de una ocasión. Pueden intentarlo una y otra vez, pero no van a conseguir doblegar al pueblo de México, que una vez más ha mostrado una gran madurez en su lucha contra el nepotismo y contra la corrupción judicial,
y se ha colocado a la vanguardia de un debate que es imprescindible en el mundo entero. Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Vox. Señor Sánchez, tiene usted 3 minutos. Gracias. García Pelayo, lo he dicho muchas veces en su obra El Estado de Partidos, modelo político del que se muestra partidario, considera que el Estado de Partidos, que es esencialmente partido rico, representa muchos riesgos para la democracia y dice que la última garantía para conjurar tales riesgos es la independencia del Poder Judicial reclutado entre profesionales del derecho, seleccionados mediante pruebas de comprobación de su capacidad, lo que llamamos en España oposiciones. En otros países tiene otro nombre. Bien, esto es lo que evidentemente no inspira la reforma judicial del actual Gobierno de los Estados Unidos de México. Y, por lo tanto, en un Estado con un pasado turbulento, no caracterizado precisamente por la democracia, en contra de lo que acaba de decir el portavoz de Sumar, de Podemos, Sumar, creo, señor Pisarello, Podemos, pues si pone como modelo de democracia México, no sé, en fin, no sé, yo no sé dónde ha estudiado usted, pero es que me parece que los libros que maneja los debe escribir usted mismo cuando sueña, porque no hay referencia bibliográfica que pueda sostener con fundamento las cosas que usted dice en esta Cámara todos los días. Pero, en fin, le escuchamos, nos horrorizamos ante las cosas que dice, pero le escuchamos. Bien, entonces, esta reforma, que consiste esencialmente en que todos los jueces, incluidos la Corte Suprema, es decir, el órgano jurisdiccional jerárquicamente superior en México, vayan a ser elegidos por sufragio universal, elección popular, pues claro, inmediatamente ha dado lugar a críticas y a advertencias, siquiera sea en atención a lo que decía García Pelayo, que era, por cierto, un connotado socialista y un gran constitucionalista. Se lo digo al señor Pisarello porque con seguridad no lo sabe. Entonces, sí, era un socialista. Digo que no lo sabe usted, de modo que escuche un poco de atención a ver si aprende algo, siquiera sea en esta sesión. Esta reforma ha sido ya denunciada en términos muy duros por Amnistía Internacional, la sección de México. Y también se han hecho las advertencias, en el sentido de lo que vengo exponiendo, por la Organización de Estados Americanos. La cuestión de la injerencia que se ha manejado aquí, pues es cierto, un pronunciamiento de esta naturaleza evidentemente constituye una injerencia. Pero lo que pasa es que esto, no digo que se justifique, pero queda en cierto modo modulado en la medida en que los Estados Unidos de México pertenecen a la Organización de Estados Americanos y la propia organización internacional ya se ha pronunciado sobre ese peligro que representa esta independencia, esta reforma acerca de la independencia del Poder Judicial. Por lo demás, y concluyo, señor presidente, pero ¿qué vamos a esperar del Partido Socialista y sus aliados gubernamentales y parlamentarios si ellos son los que tratan de bombardear todos los días la independencia del Poder Judicial en España? Pues que voten no, claro. Muchas gracias. Ahora sí, turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ramírez, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. La verdad es que cuando recibimos esta proposición del Grupo del Partido Popular fue muy difícil tomársela en serio, ¿no? Imagino que se habían repartido todas las PNLs ya y le quedó esta a la señora portavoz del PP, que le ha tocado pues hacer este papel sumamente hipócrita. ¿A ustedes les preocupa tanto la independencia o el deterioro del Poder Judicial en México, que ha dedicado 30 segundos a México y el resto muy rápidamente ha venido a España a atacar, como no, al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que dice usted que sí? Por lo tanto, esta es otra excusa, utilizando pues una vez más esta comisión para hacer lo único que saben hacer, que es atacar al gobierno de Pedro Sánchez. De México está claro que no les interesa nada, ¿no? Porque si no,
ahora me toca a mí, creo, yo lo he escuchado y mira que ha sido complicado, ha sido bastante complicado. Sobre todo ha sido complicado verla tan conmovida, señora portavoz del PP, por ese deterioro de la independencia cuando aquí en España ustedes se vanagloriaban de controlar salas del Tribunal Supremo por detrás. ¿Por qué dice que no? Sí, sí lo hacían. Su portavoz en el Senado. Sí lo hacían. Ustedes, en portadas de periódicos, su portavoz, su jefe de justicia, se vanagloriaba de tener una mayoría de la carrera judicial española a favor del PP. En portadas de periódicos, ¿no? En fin, no parece que ustedes sean los más indicados para hablar de imparcialidad, ¿no? Y luego, por supuesto, han aprovechado la ocasión, como no, para hablar de todo menos de exteriores y para sacar Koldos, Ábalos y compañías, ¿no? Y la verdad, vaya pirueta. Para hablar de Cuba el señor Hispán, ¿no? Para hablar de Cuba el señor Hispán nos tiene que sacar a Ábalos. Pues bueno, hablemos de corrupción, por supuesto. Miren, nosotros cuando ocurren estas porquerías pedimos perdón. Ustedes no. Nuestro presidente da la cara y contesta preguntas. Ustedes ponen al señor Rajoy en un plasma. Nosotros colaboramos con la justicia. Ustedes la obstruyen. Nosotros los apartamos. Ustedes les dicen, Luis, sé fuerte. Su sede está pagada con dinero negro, con dinero criminal. La nuestra, con el esfuerzo de nuestra militancia. Miren, la corrupción cero, por desgracia, no existe en ningún ámbito de la vida. Lo que sí existe es la tolerancia cero. Y ciertamente, en estos temas tan desagradables y tan asquerosos, el y tú más no sirve mucho porque al final parece que todos somos iguales y que todos somos como el PP, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión de y tú más, es una cuestión de que ustedes son de una manera ante estas cosas y nosotros somos de otra. Cuando hay algo que no nos gusta, lo primero que hacemos es apartar, pedir perdón, colaborar con la justicia, porque precisamente nosotros no queremos parecernos para nada al Partido Popular y ante la corrupción, tolerancia cero. Si algún día pueden decir lo mismo, lo hablamos. Hasta entonces, mejor que tengan un poquito de vergüenza. Muchas gracias. Pasamos al punto 9, PNL sobre el deterioro de la independencia judicial en México tras la reciente reforma del Poder Judicial. Propuesta del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? No la hay, pues 19, ¿no? 17 votos a favor, 19 votos en contra. Queda rechazada esta PNL.